buen motivo para empezar esta conmoción que se vive con la partida de Francisco, que ha sido un papa cercano, y creo que eso ya es un buen dato para este tiempo que vivimos país, ¿no? Sí, yo creo que realmente en un programa como eso que queremos hablar después de los indígenas es fundamental partir del Papa Francisco, porque desde cuando estuvo en Puerto Maldonado, que es ahí es un río ahí de la Amazonía ecuatoriana, entonces ahí empezó a lanzar la idea que salvar la Amazonía era salvar a los pueblos indígenas, o sea, la relación ambiente-persona, cultura, naturaleza y persona y cultura. Y entonces ahí organizó todo aquel famoso sínodo de la Amazonía, que reunió pueblos indígenas, un trabajo de años para llegar a un documento que después se llamó, que él recogió todas estas ideas que vinieron, ya en Roma se reunieron representantes de los indígenas, representantes de la población no indígena, pastores católicos, otros pastores que están evangélicos, que trabajan cuando decimos Amazonía entendemos no solo el Brasil, son 9 países que tienen Amazonía. Está el Surinam, está Venezuela, está Colombia, Perú, Ecuador, Perú, Bolivia, toda esa la Amazonía. Es una zona muy grande donde, como todos sabemos, está amenazada en términos territoriales. Entonces la gran idea del Papa Francisco es aunar esfuerzos para salvar la Amazonía, salvar la persona. Esa lucha mientras que la sociedad nacional, así llamémoslos así, muy materialista y comercialista, se para. La Amazonía, terreno, la planta, el árbol, la venta, el cultivo, la ganadería, es tema comercial. La persona es otra cosa. Ese enlace persona, naturaleza, me pareció una idea que él llevó adelante y de alguna manera está produciendo resultados porque las organizaciones, en fin, las ideas también llevan a las esferas de poder, va cambiando. Claro, persona es aquello que no se mide por hectáreas. Así que viva Papa Francisco en ese aspecto y otro, ¿verdad? Evidentemente ha sido un... Y también dentro de la relación común indígena, el Papa Francisco también abrió, aunque no oficialmente, pero abrió la apertura sobre los rituales. Ah, mira. Los rituales. Viste que nosotros, la Iglesia Católica y la otra iglesia, tienen rituales fijos. La misa que se hace en Roma, la misma lectura, la misma oración, se hacen en la Asunción, se hacen en Yakarta, se hacen... Aún con las versiones criollas, pero son los mismos. Se cambian los idiomas, que ya fue una conquista, porque antes era todo en latín en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Él abrió porque ya ahí en Roma, estando ahí los diferentes indígenas, hacían celebración eucarística mixta, por decirlo así, donde entraban no solo cantos, sino la esencia era la misma, ¿verdad? El pan, el vino de Jesús allá, pero la oración, la lectura, los cantos, las reflexiones eran adaptadas a la cultura de la persona que están celebrando, que tengan significado para quien está. Un renovador realmente. Eso fue una gran idea. Queríamos charlar un poco de este mundo indígena que es desconocido por todos los lados, que es preconceptualizado por todos los lados, ¿verdad? El mundo indígena es el que provoca problemas en el tránsito, el mundo indígena es el que pide monedas en un semáforo, y ese reduccionismo es de un enorme riesgo mortal, digamos, para las personas, ¿sí? Pero eso no es una novedad de hoy, es una cuestión permanente. Y desde ese lugar quería preguntarte, ¿cómo era el mundo originario
precolombino. En estas regiones que corresponden al mapa de Paraguay hoy, ¿qué tensiones había? ¿Qué luchas por la preeminencia? ¿Qué luchas hegemónicas había? Sí, sí. Antes de la venida de los europeos, ¿verdad? Del siglo XVI. Para empezar, después vamos a recorrer la historia. Sí, sí. Vamos a empezar desde el 1511, antes de formar Asunción. Sí. Juan Ruiz de Solís, Juan Ruiz de Solís fue el primero que entró por el Río de la Plata, 1511. Con su barquito, con su soldado, con sus armas de fuego. Y los primeros encuentros violentos entre los habitantes de aquí, los indígenas de aquí. Y fueron tan fuertes, ellos no se lo esperaban, y Juan de Solís fue muerto, fue asesinado. Entonces ahí terminó la expedición española, 1511. Los superstites volvieron a su casa. Después en 1526, ya antes, viene un italiano, Sebastián Caboto, que nació en Venecia. Sí. Nació aventurero, como mucho italiano. Aventurero. Sí, sí. Aventurero también él se juntó con el apoyo de la Corona de España, ¿verdad? Que tenía los medios, tenía interés en explorar, conocer. Él también viene aquí por el Atlántico, pasa el Río de la Plata, va abajo, quiere dar la vuelta a Magallanes para llegar al Perú. El objeto era llegar al oro y a la plata del Perú, que antes llegaban por el istmo de Panamá, ¿verdad? Por allá. Entonces se dio cuenta que ahí, no sé, el viento, la dificultad de su barco eran pequeños, se cansó, no sabemos qué, volvió atrás, volvió al Río de la Plata, Caboto, y se metió dentro y subió por el río Paraguay. Y antes de llegar a la confluencia, ella estaba pensando de ahí poder llegar al Perú, ¿verdad? Llegar al Pacífico. Claro. Esa es la idea. Claro. Entonces, bueno, tan largo era el río, y entonces forma ahí una base de tipo militar que llamaba Santo Espíritu, y él con un número siguió el camino. Y antes de llegar a lo que es el cruce con el Paraná, ahí lo atacaron los indígenas. Que probablemente eran los indígenas Guaycurú. Él la crónica no lo dicen, pero después supimos que eran de la familia lingüística Guaycurú, que también fueron muy atacados porque ellos tenían armas de fuego españoles. Llegaron bien preparados esta vez, así le liquidaron, no sabemos cuánto, pero liquidaron, ellos se escaparon y él continuó su viaje hasta arriba, pasó. Nosotros calculamos, según lo que se encuentra en la crónica de aquel tiempo, ¿verdad? Habría llegado probablemente casi a Fuerte Olimpo, Claro. Por ahí quizá un poco más, probablemente exploró mucho. En ese tiempo... Y ahí también escaramucha con los Payaguá y los Bayá. Ahí empezaron a aparecer esos nombres, Bayás y Payaguás, que eran los que estaban en la parte chaqueña y de familia lingüística Guaycurú, que supimos después cuando vinieron los españoles que se instalaron en 1537 con los guaraní que eran de este lado, especialmente el grupo de los carios, esos que estaban entre el Tebicuarí, el Mandubirá, eso del río, eran los guaraní carios. Estaban enfrentados con eso Guaycurú y Payaguá en Bayá. Hay en Paraguay historias de exterminios que, así como se relatan en Argentina y en otros países, de comunidades indígenas. Un exterminio. Exactamente. Historias. ¿En la actualidad o en la historia? No, en la historia, sí. Bueno, hubo enfrentamiento en el caso nuestro, con la Corona de España, o sea, con los españoles. Ya al comienzo, ya en los primeros años. En los primeros años, ya en la semana de Pascua, fueron convocados por el gobernador todos los en Asunción, en el fortín de la Asunción, los caciques, los chamanes, en fin, muchos indígenas. Semana Santa, la celebración española, ¿verdad? Ellos no habrán sabido lo que era, pero lo hacían a la fuerza. Claro. Así. Y ahí la amante del gobernador
le dijo al jefe que, no vamos a decir los nombres ahora, que había posibilidad de un amotinamiento por parte de los indígenas. Y entonces la misma Semana Santa, en honor a Jesús muerto y todo, él colgó ahí en la plaza, que sería donde está ahora el Cabildo, esa plaza. Okay. Ahí, colgó, mataron a los cabecillas, caciques, chamanes, fue. ¿Y eran de qué comunidad? Todo guaraní, todo guaraní, okay. Todos los guaraní. Los guaraníes. Ese fue un ajusticiamiento concreto de la historia. Un ajusticiamiento de los líderes que habían preparado una revuelta contra los militares españoles y terminó en la sangre. Y después nosotros siempre recordamos el idilio, ¿verdad? Los hombres guaraní, el paraíso de Mahoma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es cierto eso también, es cierto. Pero siempre hubo, sobre todo en lo que estaban afuera. Cuando decimos carios son los guaraní, pero por el lugar donde estaban, entre esos dos ríos, llamaban cario. Después, lo que estaban de este río hasta el Jejuí eran los itatines. Después venían de este río hasta el otro, al río Apa, los tobatines. Después venían los guarambanes, pero eran todos guaraníes. El idioma era la lengua guaraní. Okay. Mientras que los otros, cuando hablamos de Mbayá, Payaguá, eran otros idiomas. ¿Cuáles eran esas grandes familias para volver a recordar una lección? Para recordar, aquí en el Paraguay actualmente tenemos 5 familias lingüísticas. Una de estas es la familia lingüística guaraní. Ok, que es la más extendida. Que tiene, dentro de eso, tiene 6 pueblos con 6 lenguas diferentes, pero todo de guaraní, que son lenguas afines, porque son de la misma familia. Como decir español, que estamos hablando ahora, portugués, francés, claro. Italiano, son lenguas que vienen del mismo tronco, latinas. De la misma familia. Así tenemos familia lingüística guaraní que tiene 6 pueblos con 6 guaraní diferentes. Después tenemos otra familia, vamos a mencionarla para que... ¿Cuál es el pueblo más numeroso de entre los 5 pueblos guaraníes? De los 5 pueblos guaraníes son los Mbuyá guaraní, okay. Son los más numerosos numéricamente. Y esa familia lingüística de estos 6 también tiene poco más del 50% de los indígenas del Paraguay. Estos 6 pueblos guaraní, que son Mbuyá, Chepa, Itabitará, guaraní occidental, guaraní ñandeva, etc. Después pasamos, segunda, vamos a mencionar las 5 familias. Familia lingüística guaraní. Familia lingüística mataco, que son todos del Chaco. Nivaclé, Macá, aquí del vecino nuestro, y Manjuy. Familia lingüística Samuco, que son todos del Chaco también. Tiene los ayoreos. Los macá no son guaraníes. No, los macás son mataco. Después vienen los Samuco, que son ayoreo, y Shiribitoso, que eran chamacoco, antes se llamaba, y Tomarajo. 3. Viene la familia Guaycurú, de los de antes, claro. Que varios han desaparecido. Han quedado los Com, una sola familia, una sola lengua. Aquí también son 3 lenguas, ¿verdad? Y aquí también son 3 lenguas. Cada pueblo una lengua diferente, pero los que están en la misma familia son afines. Finalmente, la última familia, también numerosa, familia lingüística Mascoy, todo del Chaco también. Aquí están los Entlet, que antes le llamabas lengua norte, los Enxet le llamaban lengua sur, los Enentlet le llamaban Toba antes. Después vienen los Guaná, Sanapaná, Angaité y Mascoy. Aquí también lenguas afines. Quiero que te detengas en las 6 familias guaraníes, en las familias lingüísticas en general, y trates de contarnos
¿qué se sabe sobre el origen de estas familias? Bueno, empezamos con los guaraníes. El origen histórico. ¿De dónde viene? Prehistórico. Los guaraníes que tenemos aquí nosotros ahora y que tenían, que eran lo mismo que cuando vino los españoles que se instalaron, habían llegado al Paraguay aproximadamente entre 2.500 y 3.000 años atrás. Y cuando llegaron aquí, ¿de dónde vinieron? Vinieron de la Amazonía. Los guaraníes. Sí, que le decían tupí guaraní. Tupí porque esa familia lingüística se abrió tanto durante esos miles de años, yéndose, separándose, las lenguas se van diversificando. En pocos centenares de años vivimos separados, Claro, también claro. nuestra lengua, italiano, alemán, lo que sea, va modificándose. Pasa en América con el Sí. español. Actualmente la familia lingüística guaraní en la Amazonía, porque son pueblos de la selva, tiene 52 pueblos guaraní. Cuando pueblos no son aldeas o asentamientos, Claro, son comunidades son lingüísticas. comunidades, lenguas, Sí. son lenguas afines al guaraní, pero diferentes. Como decir en Briá, el Aché, el Paitaviterá, el Ava guaraní, el guaraní occidental, tienen toda la lengua guaraní, pero diferente una de otra, como italiano, español o portugués. Ok. Es notable. Entonces, volviendo a tu pregunta, entonces, de la Amazonía se esparcieron porque en la Amazonía, según los arqueólogos, a partir de hace 4.000 años atrás hubo como una catástrofe natural, quizá una sequía, una inundación. No está bien precisado geológicamente qué lo sucedió, pero que sí, que esos indígenas fueron abandonando y tuvieron que salir de esa zona. Y se migraron hacia el norte, hacia el Surinam, la Guyana, Venezuela, Colombia, y bajaron hasta aquí. Y bajaron también hacia el sur de la selva atlántica y llegaron a la región oriental del Paraguay, Argentina y Uruguay también. Se pararon en el Río de la Plata. Los guaraníes. Esos guaraní que vinieron, que se instalaron de esas migraciones, ¿de dónde habían venido? Un paso atrás. Habían venido del Océano Pacífico. Ajá. Del Océano Pacífico, de la isla ya de Oceanía. El origen asiático que vos mencionaste al comienzo. Sí. En una travesía que era más complicada que ir nosotros ahora a la Luna o a Marte en ese tiempo. Cruzar el Pacífico con embarcaciones de nada. Que iban con alguna vela, no sé, algún pedazo de tela, no sé, que yo, remo, una empresa quijotesca. Y eso, entre paréntesis, eso responde al ser humano que tiene como una chispa de trascendencia. Exactamente, porque es ir hacia ningún lugar, porque buscar, ir hacia lo desconocido. Buscar lo que hay más allá, lo que había más allá del sol. Una de las pero lo desconocido también es como una especie de promesa de lo por conocer, digamos. Sí, ¿verdad? sí. Está adentro, ¿verdad? Está dentro de todos los seres humanos. Entonces esa ansia de trascenderse, de conocer, que es una actitud espiritual, yo la llamo actitud espiritual. Ya sabemos que los guaraníes que vinieron por el Amazonas hasta Paraguay, vinieron antes del Asia probablemente, regiones que hoy podrían ser la China, podrían ser... Sí, la isla ahí de Malasia, de la Oceanía, de la isla, sí eran pueblos probablemente acuáticos, ¿verdad? Tenían cierta experiencia porque no se meten tampoco en el Océano Pacífico. Uno que viene de la Mongolia, por ejemplo, que está dentro del continente, ¿verdad? Lo cual también hace a su afinidad histórica con el agua, pues siempre fueron... Sí. Y tenemos evidencia, hablando en términos de a cuándo vinieron eso, no sabemos exactamente. Pero sí, en el Brasil, en el norte del Brasil, las evidencias más antiguas, según los arqueólogos, hasta el momento de presencia humana, es de hace 38.000 años atrás.
Wow. O sea, hace 38.000 años confirman los arqueólogos que hubo presencia humana ahí en el noreste Sí. del Brasil, Sí. de la Amazonía. ¿Era el único origen de estas comunidades o hubo otros orígenes también más allá del continente? Viniendo esos guaraní, esa migración hacia el sur, que es la que nos interesa, encontraban pueblos indígenas que ya habían llegado, Ah, que ya estaban asentados. no fuimos los primeros. No, no, no. Y esos guaraní, según la crónica también, no eran muy pacíficos. Cuando encontraban esos pueblos, los sometían. Ah, Los sometían cultural y físicamente. mm, Casi le esclavizaban mm, al servicio de los guaraníes. Ya tenían... mira vos. ¿Y de dónde venían eso? De eso le llamamos nosotros protopobladores, a los pobladores anteriores, que tenían la cultura paleolítica, o sea, más antigua, la herramienta, etcétera, nómada. Mientras que esos indígenas que vinieron de la Amazonía ya desarrollaron la cultura, por Neolítica. cierto, la cultura, son, decimos, del neolítico. Sí, sí, sí. La herramienta La piedra. ya más refinada, en fin, ya cultura. Una cultura neolítica que al llegar aquí a Paraguay suspende o asimila o le mata a lo que estaba del Paleolítico y se instala aquí en la región oriental del Paraguay. Las cuevas que están en el Amambay y también en Itapiedra de Villeta no son de esos guaraníes, son de los anteriores, porque están fechados entre 5.500 y 6.000 años atrás. Allá en el Cerro Corá, toda, no sé si la audiencia sabe, allá en la Mambay, Claro, claro. en la cueva de la Mambay. Y ellos hicieron el mismo recorrido también, Sí, muchísimo antes. pero eso que encontraron ahí era de los protopobladores, Ok. porque ellos vinieron algunos miles de años después. ¿Hay alguna comunidad o familia originaria que haya venido de otro sitio por fuera del continente que no haya sido el Asia? ¿Esas regiones de Asia? No, han venido todos. Bueno, eso venían del Asia Sur. Los americanos, los que están en Alaska, los indígenas y otros que bajaron, así se mezclaron con otros, han venido por el norte. Ok, Entonces venían de la Mongolia, venían de la Siberia, ok. del norte de Asia, sí. Son los norteños, que son los que le decían las pies rojas. Claro, o sea, a Los eso me refería. pelirrojos, Si bien son de la Gran Asia, son de regiones distintas. Regiones ¿no? distintas, sí, del norte, del sur, de las islas, realmente una inmigración. Y eso también es notable, Augusto, porque, mira, lo primero homínido, o sea, los primeros seres humanos homínidos, que después se desarrollaron en la evolución hasta los seres, el Homo sapiens, partieron de África. De África, la primera migración de los homínidos van hacia Europa y hacia Asia. Claro. Y después los asiáticos dan la vuelta. Impresionante. Es impresionante. Sí, La exploración, el ser humano. Eso que hoy se llama migración, ocurría hace 30.000 años. Estamos buscando ahora de ir al espacio, Sí, al universo, sí, es la sí. misma lógica. Ahora, ¿cuál es, antes de pedirte también una reflexión sobre la reciente partida de Marilyn Renfeld, pero antes, ¿cuál es el momento actual, pensando en la línea de base del momento de mayor presencia probablemente de comunidades y de familias que haya existido en Paraguay, a hoy? ¿Cómo está? ¿Cuál es la salud de las familias guaraníes, las familias originarias en general Sí, en Paraguay? familia originaria, guaraní y no guaraní, Y no o sea, guaraní. región oriental y Chaco. Mira, tenemos, del punto de vista jurídico, tenemos una excelente protección jurídica cuanto documento de los pueblos indígenas.
en la Constitución Nacional, el capítulo 5, es excelente. Cuando, por ejemplo, el artículo 62 dice, el Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas como anteriores a la formación del Estado paraguayo. Y después los otros artículos sobre el respeto a su cultura, sus tradiciones, su sistema educativo, sus creencias, sus territorios. Después un artículo de la Constitución del 64 que dice que el Estado dará gratuitamente tierra a los pueblos indígenas en cantidad y calidad suficiente para su sistema tradicional de vida. Y otro también sobre el derecho consuetudinario, también es reconocido dentro del Código Penal, o sea, los jueces deben tener en cuenta cuando hay conflicto interno, tener en cuenta el derecho penal consuetudinario de los pueblos indígenas. La educación, yo creo que se hicieron pasos adelante a partir de la ley del 1981. Actualmente hay un 70% aproximadamente de pueblos indígenas que tienen la tierra asegurada. Y cuando la tierra es asegurada, no digo que están bien, pero por lo menos tienen la tierra asegurada. El problema viene con los otros que o no tenían título, o son títulos débiles, y en ese tiempo, sobre todo en el tiempo de la pandemia, han sido desalojados forzosamente. Varios casos dolorosos donde llega el nuevo propietario con el fiscal, con la policía, con un título que es de este año, fabricado en alguna escribanía. Y ahí